Buenos días, tardes o noches tengan cada uno de ustedes jóvenes. El día de hoy vamos a ver un ejemplo de tiro parabólico. Y ustedes se preguntarán qué están haciendo aquí estas fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado o de caída libre. Pues el tiro parabólico implica una caída libre, ya que el objeto sube y baja. Pero ahorita lo vamos a ver. Se le llama tiro parabólico porque realiza una parábola en toda su trayectoria. Realiza una parábola. Entonces, ¿qué características tiene el tiro parabólico? En primer lugar, que la velocidad con que sale, esta velocidad con que sale, va a tener dos componentes. Una componente en X y una componente en Y. Primero lo que tenemos que saber es que la componente en X no importa en qué parte, la componente en X es constante. No importa en qué parte esté, la componente en X es constante desde el principio hasta el final del tiro parabólico. Lo que me dice a mí que para poder resolver alguna relación en horizontal voy a usar el triángulo para el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Este famoso triángulo del movimiento rectilíneo uniforme. No voy a necesitar usar aquello. No es movimiento rectilíneo uniformemente variado. En lo horizontal. Ahora, en lo vertical, ¿sí? En lo vertical, sí vamos a usar lo que es las fórmulas que usábamos en caída libre. Quiere decir que este componente en Y, esta es mi velocidad inicial en Y va a haber una velocidad final en Y acá, que esta velocidad final en Y en el punto más alto, como lo aprendimos en caída libre, sería de 0, ¿verdad? Si estamos hablando de metros por segundo, serían 0 metros por segundo. Si estamos hablando de kilómetros por hora, serían 0 kilómetros por hora. Y otra situación que podemos aprender acá es que si estos dos puntos están a la misma altura, la velocidad con que sale en Y es la misma velocidad con la que regresa en Y. La velocidad final de acá va a ser igual a la velocidad inicial en Y, siempre y cuando estén a la misma altura. Entonces, eso es un tiro parabólico. Entonces, si nos damos cuenta que dice que una pelota de béisbol sale golpeada por el bate con una velocidad de 30 metros por segundo, quiere decir que la velocidad con que sale acá es de 30 metros sobre segundo, con un ángulo de 30 grados. Siempre y cuando no me mencionen que el ángulo está con respecto a la vertical, ese ángulo va a estar con respecto a la horizontal, de 30 grados. Y la pregunta son, ¿cuáles son las componentes horizontal? Componente horizontal es velocidad en X, ¿sí? Esta es mi componente horizontal. O sea que me están preguntando esto, que ya sabemos que todo el trayecto es la misma. Y vertical, ¿cuál es la velocidad vertical? Es la componente en Y. Pero después de 3 segundos. Quiere decir que a los 3 segundos quieren saber ambas situaciones. Si yo calculo la velocidad inicial en X, la velocidad en X, esa se va a mantener, entonces no importa si es al primer segundo, segundo segundo, tercer segundo, cuarto segundo, la velocidad en X va a permanecer siempre lo mismo. O sea que si yo calculo la velocidad en X acá, ya tengo una de las componentes. Ahora lo que debemos hacer es calcular también la otra componente. Entonces para esto vamos a regresar un poquito en el tiempo para poder ir a los vectores. Entonces nos damos cuenta que un vector pues tenía dos componentes, la componente en Y y la componente en X, y que estas se calculaban de la siguiente manera. Para calcular la componente en X, siempre y cuando el ángulo estuviera con respecto a la horizontal, era la magnitud del vector, que en este caso es la velocidad inicial, por el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo es 30, ¿verdad? Entonces sustituimos datos. Velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial, que es 30, por el coseno de 30. Eso a mí me da 30 coseno de 30, me da 25.980. ¿Por qué escribo 3 decimales? Para que nos demos cuenta que el tercer decimal, no se pasa de 5, por lo tanto, queda solamente como 25.98 metros sobre segundo. Y esa sería mi primera respuesta, que como ya lo expliqué anteriormente, la velocidad en X permanece constante, por lo tanto, la velocidad, el componente horizontal a los 3 segundos es de 25.98. Vamos a anotar acá, velocidad en X es igual a 25.98
metros sobre segundo. Vamos ahora con la velocidad inicial en Y. Si para la velocidad inicial en X usted coseno, entonces para la velocidad inicial en Y puede usar seno, ¿sí? Realizamos esto en nuestra calculadora y ponemos 30, seno de 30, y eso me va a dar a mí 15 metros sobre segundo. Ahora bien, esto no está contestando esta pregunta porque es a los 3 segundos. Entonces para eso vamos a utilizar alguna de estas fórmulas. Ya conocemos los datos que tenemos ya para lo que es la caída libre, es la velocidad inicial en Y, que es de 15 metros sobre segundo. Conozco la gravedad, que recordemos que la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, pero esta puede ser positiva como puede ser negativa. ¿Cómo podré saber yo si es positiva o negativa? Pues dependiendo de lo que vamos a analizar. Ahorita la velocidad va para arriba, quiere decir que esta velocidad va a comenzar con una velocidad de 15 metros por segundo, pero va a ir disminuyendo hasta hacerse cero. Por lo tanto, quiere decir que la gravedad aquí se comporta como una desaceleración, porque va a ir disminuyendo la velocidad. Y también tenemos el tiempo, que el tiempo es de 3 segundos, porque es lo que me están preguntando. Entonces, tenemos velocidad inicial, gravedad y tiempo. Velocidad inicial, gravedad y espacio. Velocidad inicial, gravedad y tiempo. ¿Puedo usar esta fórmula? Que tengo velocidad inicial, gravedad y tiempo para encontrar la velocidad final en Y. Entonces, velocidad final en Y, si quieren le pueden poner aquí a los 3 segundos, es igual a la velocidad inicial, que en este caso la velocidad inicial es 15, más la aceleración, que en este caso es menos 9.81, por el tiempo que es 3 segundos. Quiere decir que la velocidad final en Y es igual a 15 más menos 9.81 por 3 es 14.43 metros sobre segundos. Y ahí ya tenemos la otra componente a los 3 segundos, que es de 14.43 metros sobre segundo. Eso a los 3 segundos. Pero en los problemas que vamos a ver nosotros no nos van a preguntar solamente las componentes, nos pueden preguntar varias cosas. La siguiente pregunta que vamos a formular con este mismo problema es la siguiente. ¿Cuánto fue la altura máxima de la pelota? Entonces, analicemos esto. Tenemos el tiro parabólico, ¿sí? Que comenzó con una velocidad, la velocidad ya la conocemos, la velocidad inicial en Y conocemos que era de 15 metros sobre segundo. Conocemos también la gravedad, porque la gravedad era de menos 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Pero no podemos decir que el tiempo es de 3 segundos, pero por lo que vimos acá, que tal vez no lo coloqué, pero esto era negativo. ¿Y por qué era negativo? Porque quiere decir que aquí comenzó a disminuir la velocidad. Quiere decir que se pasó de acá, o sea que el tiempo que está de aquí para acá es menos de 3 segundos. Y de ahí comenzó a bajar, por eso es que nos dio negativo, que eso no lo había puesto en la respuesta anterior, era negativo, daba negativo en la calculadora. Entonces, no puedo poner esa velocidad final, porque esa velocidad final no sabemos ni dónde está en este tramo. Los 3 segundos no sabemos en dónde está. Lo que nosotros queremos saber es la altura máxima de esto. Entonces, yo sé un dato de acá. ¿Cuál es el dato que sé de ahí? Es 0 metros sobre segundo. Sé que la velocidad final ahí es 0 metros por segundo. Entonces tengo velocidad inicial, velocidad final y gravedad. Velocidad inicial, velocidad final y tiempo. No puedo calcular esto. Velocidad inicial, tiempo, tampoco puedo calcular esto. Velocidad final, velocidad inicial y gravedad. Sí puedo calcular con esto. Entonces lo que vamos a hacer es darle vuelta. Le damos vuelta acá y ponemos velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura es igual a velocidad final al cuadrado. Entonces, esta velocidad que está con signo más pasa al otro lado con signo menos, quedando 2 veces la gravedad por la altura de este lado, y la velocidad final al cuadrado estaba del lado derecho, y esta que tenía signo más pasa con signo menos. Muy bien, seguimos de este lado. El 2 y la gravedad lo vamos a pasar a dividir aquí abajo de estos dos, y me queda que Y es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado,
dividido 2 veces la gravedad. Entonces esto es igual. Velocidad final es 0. 0 al cuadrado es 0. La velocidad inicial es 15. 15 al cuadrado es 225. 2 veces la gravedad, recordemos que estamos analizando hacia arriba, esto es menos 9.81, ¿sí? Realizamos esto en nuestra calculadora. 2 menos 9.81 menos 15 al cuadrado, perdón, que es 225, dividido, abrimos paréntesis, 2 por menos 9.81, cerramos paréntesis, y le damos igual, y me da 11.467. 11.467 metros. Eso significa que ese 7 aproxima el 6 a 7. Entonces, esto se aproxima a 7 porque se pasó de 5 metros. Esta sería la respuesta para la pregunta: ¿cuánto fue la altura? Entonces yo tengo que contestar a las preguntas. Yo contestaré aquí la altura máxima. La altura máxima es de 11.47 metros. Recordemos que tenemos que contestar la pregunta. La pregunta del inciso anterior no la habíamos contestado. Habíamos podido contestar la componente horizontal es de 25.98 metros segundos y la componente vertical es de 14.43 metros segundos hacia abajo, o bien poner el signo menos que indica que va hacia abajo, porque quiere decir que comenzó a bajar esta situación. Vamos con la siguiente pregunta.